Esperaron a que el mar respirara. Cuando la marea subía, el río llevaba un rostro liso e inocente. Cuando exhalaba, un bosque surgía del agua, estacas con puntas de hierro, fila tras fila, como colmillos nacidos de la garganta de la tierra. Aquel día, dos imperios navegaron dentro de una trampa que no podían ver, y Vietnam escribió su victoria con madera, agua y tiempo. Este es Bac Giang, el río que se tragó a los invasores 2 veces. Bac Giang, un bosque de lanzas bajo la marea. Si extiendes un mapa del norte de Vietnam sobre la mesa y sigues con el dedo desde el Golfo de Tonkin hacia el interior, hallarás el río Bac Giang, serpenteando entre llanuras fangosas y manglares, un laberinto acuático donde el mar y la tierra intercambian sus lugares, hora tras hora. Aquí, las mareas no son un detalle de fondo, son el reloj que gobierna todo. Las barcas suben, los campos brillan, los canales se reordenan, y quien crea que el río es simple ya ha cometido su primer error. Durante siglos, este estuario ha sido una puerta, la entrada marítima a la llanura del Río Rojo y a los territorios del interior. Controlarlo es decidir quién pasa y quién se arrodilla. Los imperios del norte codiciaron esa puerta. Las flotas llegaron con estandartes y tambores, pero Bac Giang tiene una forma particular de recibir a sus invitados. Les enseña a respetar la marea. Antes de hablar de batallas, entiende el arma. No una espada, no un arco, sino una estaca, tallada en madera dura, afilada, a veces reforzada o puntada con hierro. Cada estaca era una frase silenciosa en un párrafo largamente meditado, hincada en el lecho del río en bajamar, inclinada hacia el mar, esperando. Cuando el agua subía, desaparecían. Cuando bajaba, reaparecían como las costillas de un pecio, como una advertencia escrita en una lengua que solo el paciente sabe leer. Pero las estacas por sí solas no hacen nada. Si no conoces el aliento del río, su tiempo, sus canales ocultos, sus bancos de arena que se mueven, Bac Giang premió a quienes escucharon y castigó a quienes solo miraron. Los comandantes vietnamitas que eligieron este campo de batalla no usaron la naturaleza, colaboraron con ella, ensayaron la escena con la luna. La primera gran vuelta de nuestra historia llega en 938, cuando el reino de Han del Sur quiso restaurar su control sobre las tierras del sur. En el agua, velas que brotaban como flores blancas, una flota pesada de confianza y orden. En la orilla, un hombre observaba las mareas no con tinta, sino con memoria. Su nombre, Ngo Quyen. Ngo Quyen entendía Bac Giang como un agricultor entiende las estaciones, y estudiaba la arrogancia de los hombres con la misma atención que el tirón de la luna. Sabía que una flota comprometida a la boca de un río estrecho a la hora equivocada tendría menos opciones de las que creía. Ordenó plantar las estacas, en líneas y matorrales a través del lecho, sus puntas mirando río arriba, sus cuerpos cubiertos de limo, y esperó, no al enemigo, sino al momento adecuado para recibirlo. Imagina los barcos de Han del Sur remontando el río, tambores constantes, remos marcando el ritmo sobre el agua turbia, banderas pintando el aire. Ven defensores en barcas pequeñas que pican, que retroceden. La invitación clásica. Seguidnos, tenemos miedo. Pero el río ya susurra a quien sabe escuchar. El agua está en su punto más alto. Comienza su lenta retirada. Las barcas de Ngo Quyen ceden terreno, no al invasor, sino al tiempo, arrastrándolo más y más dentro del embudo. Entonces ocurre.
La marea se afloja, el río exhala. Casco a casco, los grandes barcos sienten el fondo. Un susurro de madera en dientes ocultos. Luego un grito de fibras, un desgarro, un vuelco. Y las estacas cobran vida bajo la línea de flotación. La orgullosa flota, convertida en un bosque de aves atascadas, alas abiertas, sin poder volar. La señal del comandante se eleva, desde los flancos, desde los bajíos, por canales que solo los locales se atreven a usar. Las fuerzas vietnamitas caen sobre barcos que no pueden girar, no pueden remar, ni siquiera pueden encarar a sus atacantes. El fuego prende, el pánico se propaga, Río y Llama bailan su viejo baile. Cuando la bajamar desnuda por completo las estacas, la lección ya está escrita en los restos. Los invasores huyen, o se hunden, o se entregan a la corriente. Vietnam respira y corona An Ngoc Hien. Las victorias se desvanecen si no se atienden, pero la de Bac Giang no se desvaneció. Se endureció en práctica, en historias de barqueros, en la clase de sabiduría que viaja no por libros, sino por hábitos. Conoce la marea, decían los viejos a los niños. Escucha al viento antes que al tambor, decía el río a quien quisiera mandar sobre él. Durante generaciones, el estuario esperó, no dormido, solo en reposo. Y entonces, otra tormenta reunió fuerzas desde el norte. A finales del siglo XIII, un nombre sacudía la tierra: mongoles, del Mar Negro al Mar de China. El imperio mongol y su dinastía Yuan ardían sobre mapas que antes parecían seguros. No eran solo jinetes, eran administradores, ingenieros, logísticos, y aprendían. Cuando sus ambiciones miraron al sur, hacia Dai Viet, esperaban otra puerta, no una cerrada. Pero Dai Viet en 1288 no era ingenuo, y su guardián en el agua era Tran Hung Yao, un comandante que hablaba el idioma de la paciencia y el trueno. Heredó la lección de Ngoc Hien y la refinó. Esculpió toda una campaña alrededor del hambre, la distancia y el agua. Frente al mayor imperio terrestre de su época, volvió a hacer del río un maestro. Una flota es más que barcos y acero. Son bocas que alimentar, animales que abrevar, fuegos que mantener, cabos que remendar. Tran Hung Yao entendía la logística con la severidad de un campesino. Ordenó a su pueblo vaciar las tierras frente al enemigo, apartar granos, esconder arroz y barcas, convertir la abundancia en ausencia. Los soldados pueden luchar sin dormir, pero no sin comer. Los ejércitos pueden ser valientes, y aún así romperse bajo la aritmética callada de los cuencos vacíos. Al avanzar, las fuerzas yuan-mongolas no hallaron un país del que vivir, sino un paisaje que se negaba a sostenerlos. Cada día que pasaba era una moneda pagada al cansancio, y el río guardaba los recibos. Mientras tanto, en los arroyos y talleres del delta, los artesanos dieron forma a otro bosque de estacas. Las cortaron, endurecieron y las llevaron en bajamar, susurrando entre manglares, plantándolas en patrones que un forastero no podría imaginar. Unas se agruparon para atrapar a los barcos más grandes. Otras delinearon canales que solo los defensores sabían navegar a velocidad. Las estacas no eran solo armas, eran coreografía. Cuando el río bajara su velo, comenzaría la danza. Esta vez, los invasores no eran ingenuos. Habían oído de estacas y mareas, pero el conocimiento sin intimidad es frágil. Tran Hung Yao les ofreció opciones que parecían razonables, y por eso mismo estaban equivocadas. Fuerzas ligeras hostigaron los flancos. Los exploradores reescribieron sus mapas con rumores. Pilotos desertaron.
o fingieron hacerlo, y la fuerza principal vietnamita se retiró, siempre a la vista. Nunca lo bastante lejos para estar a salvo, ni lo bastante cerca para ser atrapada. Los mandos invasores miraron tablas de mareas, cartas, órdenes de avanzar y terminar la campaña. Bac Giang estaba delante, un atajo y una promesa. Entraron navegando. Amanecer, la marea alta y pesada, el agua como un plano brillante. Las barcas vietnamitas rozan los bordes, finas como cuchillos, entrando y saliendo de los juncos como aves. Los barcos mayores del enemigo se mueven con confianza. Saben que pueden cabalgar los canales más profundos. Entonces, los defensores retroceden de verdad. Una retirada, claramente, ha llegado el momento. Pero el río tiene su propio pulso. La marea gira, casi con cortesía, luego con firmeza. La superficie baja un palmo, luego otro, luego más. Aquí y allá, un gemido de madera, una escora repentina, una orden a gritos, un timón que ya no muerde el agua. El bosque empieza a asomar, puntas reluciendo, filas como la sonrisa de un cocodrilo, y la señal de Tran Hung Chao se eleva. Desde ensenadas ocultas, desde canales laterales, desde los márgenes mismos del mapa, las barcas vietnamitas enjambren, llevan fuego, cuerdas y la confianza del hogar. Contra cascos inmovilizados, toda nave pequeña es peligrosa, porque cada movimiento es elegido, mientras el enemigo solo puede reaccionar. Garfios que atrapan, llamas que muerden, flechas que caen como lluvia seca. El río amplifica a los defensores. Las estacas niegan a los atacantes cualquier giro, cualquier retirada ordenada, cualquier oportunidad de concentrar su fuerza. Lo que puede hacer el coraje, lo hace. Algunos barcos resisten con fiereza. Las tripulaciones corren por las bordas. Los oficiales tratan de imponer orden, pero la coreografía se ha endurecido en destino. Pronto, el río es un hervidero de humo y gritos, y luego, solo el crepitar de las vigas, el siseo del agua, el crujir de la madera que muere. Al caer la tarde, Bac Giang vuelve a ser él mismo, llevando restos hacia el mar y recuerdos hacia la leyenda. Ngo Quyen en 938, Tran Hung Chao en 1238. Dos triunfos que riman a través de los siglos. El arma no fue solo la estaca, ni el fuego, ni la emboscada. El arma fue el ajuste entre la paciencia humana y un río vivo. Los comandantes no exigieron que la naturaleza los obedeciera. Dispusieron las cosas para que la naturaleza traicionara al enemigo. Cuando los historiadores enumeran grandes derrotas de imperios, suelen escribir de generales, de números, de metal. En Bac Giang hay que escribir de marea, fango y madera. Tienta a imaginar las estacas como una sola línea, pero eran un jardín de intención. Ingenieros y barqueros midieron profundidades con pértigas, mapearon corrientes con el cuerpo y marcaron los mejores lugares donde hincar los dientes. Las estacas se colocaron en ángulo para morder los cascos que intentaran girar, para sujetarlos mientras el agua caía, para forzarlos a carriles aún más estrechos, también sembrados. Con marea alta, un extraño vería un río amplio, una promesa de paso fácil. Con marea baja, el río mostraba su verdadero rostro, una sierra de colmillos de madera. Y recuerda, plantarlas fue trabajo duro, hombres en barro que succiona, bajo los mismos cielos que sus padres, moviendo troncos pesados con cuerdas, palancas y memoria. No fue solo un plan militar, fue un esfuerzo comunitario, un país armándose no con acero, sino con conocimiento. Las victorias de Bac Giang
nunca fueron obra exclusiva de los comandantes. Mujeres de aldea escondieron arroz. Barqueros llevaron mensajes por laberintos de juncos. Herreros clavaron puntas de hierro. Niños llevaron agua a los hombres que forcejeaban estacas en la tierra. Pescadores enseñaron a los soldados dónde el fondo se alzaba como un nudillo, donde un remolino voltearía una barca, donde un banco de arena reptaba cada estación como un animal lento. En los libros de los imperios, esta ayuda es invisible. En los ríos, lo es todo. Pasaron siglos, dinastías subieron y cayeron. El mundo halló armas nuevas, pólvora, cascos de acero, mapas que decían saberlo todo, pero los ríos guardan bien sus secretos. Arqueólogos y aldeanos han hallado restos de estacas en las orillas de Bak Jang, madera oscura preservada por el cielo, cortada en ángulos que aún se ven hambrientos. Ahora están quietas. Piezas de museo, fotografías, diagramas. Pero si te quedas en el barro y cierras los ojos, oirás el crujir de cuerdas, el murmullo de hombres trabajando, el golpe lejano de tambores y la respiración profunda de la marea. Cada nación cuenta historias de resistencia, de ingenio frente a la fuerza, del hogar venciendo al poder lejano. Bak Jang es el maestro río de Vietnam, un recordatorio de que la victoria no siempre depende del más. A veces depende del cuándo. Dice, sé paciente, conoce tu terreno, deja que el enemigo se comprometa con tu reloj y luego cierra la puerta. Enseña a los líderes a escuchar a los pescadores y a los sabios a respetar el barro. Y muestra que la tecnología, por temible que sea, puede doblarse ante el entorno, la cultura y el humilde genio del lugar. Ngo Quyen, recordado a menudo como fundador de la independencia vietnamita tras siglos de dominación, eligió luchar en términos que negaban la ventaja del invasor. Pudo enfrentarlos en líneas ordenadas, pero eligió la geometría del río. Tran Hung Yao, príncipe, estratega, autor de consejos para sus soldados, fundió la voluntad nacional con la hidrología. Dijo a sus hombres que la fuerza del país vivía en sus corazones y mostró que su mente vivía en las tablas de marea. Ninguno necesitó que el enemigo fuera necio, bastó con que fuera orgulloso y un poco apresurado. En Bak Yang, la prisa es pecado. Sal fuera por la noche, mira arriba, y verás la misma luna que tiró del agua en Bak Jang. Su gravedad llevó el mar al río, y luego lo devolvió, escribiendo los horarios de las emboscadas sobre 1000 marismas. Hay algo bello y humilde en pensar que el destino de una nación colgó del silencio de una salida de luna. La guerra es ruido, pero sus palancas más hondas pueden ser silenciosas. La gente del estuario aún cuenta historias, no todas estrictamente históricas. Hablan de noches en que la marea cayó demasiado rápido y las planicies relucieron con lanzas fantasmales, de ancianos que podían oler el momento del giro del agua, de tambores oídos en la niebla cuando no se veía barca alguna. Los mitos no son notas a pie de página, son la poesía de la memoria. Nos recuerdan que un lugar donde tantos murieron siempre zumbará con algo extra. No ira, ni siquiera advertencia, sino una presencia que pide respeto. De estas batallas, Jai Viet conservó más que tierra. Conservó tiempo para pensar, para moldear una cultura capaz de resistir invasiones, colonizaciones, ideologías y seguir exigiendo su propio ritmo. Conservó una historia para dar a los niños, que el hogar no es una abstracción. Es el conocimiento preciso de la curva de un canal, la memoria exacta de cuándo se endurece la arena,
el sonido que hace un casco cuando es demasiado tarde para girar. Bak Jang no es un monumento de piedra, es una idea en el agua, y las ideas en el agua tienden a viajar, que enseña una emboscada fluvial antigua al mundo moderno. Primero, que la información vence a la fuerza cuando la fuerza es ciega. Segundo, que el entorno no es telón de fondo, es participante, a veces protagonista. Tercero, que la paciencia no es pasividad, es presión aplicada en el tiempo, hasta que cede la bisagra. Hay estacas bajo todas nuestras mareas, en mercados, en política, en la manera en que atravesamos cada día. La pregunta es si sabemos dónde están y de quién es el reloj en el que vivimos. Imagínalo por última vez. La aurora pálida sobre el estuario, una gaviota trazando la primera línea en el cielo, olor a sal y tierra mojada. Con marea alta, el río parece generoso, te invita a cruzar. Con marea baja, muestra sus huesos. En algún lugar debajo duermen las viejas estacas o su memoria. Y el agua sigue contando la misma historia en 100 dialectos de corriente. Si vas allí, quédate quieto. Deja que la brisa venga del golfo y escucha. La oirás, la respiración del río, entrando y saliendo. Y en el hueco entre esas respiraciones, a todo un pueblo eligiendo cuándo luchar y cómo ganar. Bak Jang no solo ahogó enemigos, coronó la paciencia, casada con el conocimiento, afilada por el amor a la tierra. 2 veces el río levantó un bosque bajo su piel. 2 veces preguntó a los invasores algo sencillo. ¿Puedes ver lo que está oculto cuando la marea está alta? La respuesta de la historia, escrita en maderos rotos y estandartes a la deriva, fue no. Y Vietnam, escuchando a la luna, respondió con una sola palabra: vivir.